Bienvenidos. Su servidor Rogelio Medina le quiere dar la más cordial bienvenida a este curso ahora, primera y segunda de Tesalonicenses. Espero en Dios que usted se encuentre con bien. Espero que ahora a iniciar este nuevo curso, usted pueda llegar a comprender estas dos epístolas de gran poder y gran enseñanza. Hoy estaremos viendo la introducción. Antes de entrar a la introducción de estas epístolas, vamos a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, nos inclinamos delante de su presencia. Le damos las gracias, Señor, por la vida, la salud. Damos las gracias por su amor, su misericordia, por su Hijo, Señor, que lo envió para mostrarnos ese gran afecto, ese gran amor, el amor sacrificial, en el cual, Padre, pudimos ver, en el cual el Señor nos quedó registrado, y ahora que tenemos su bendita palabra, podemos ser recordados continuamente. Padre bendito, pedimos que sea con nosotros, ya que estaremos analizando, Señor, su bendita palabra, que nos va a ayudar a recordar de la segunda venida de su Hijo amado. Pedimos, Señor, por sabiduría, por tacto, pedimos, Padre, por discernimiento, para que así al meditar y analizar estas epístolas, podamos, Padre, vivir vidas que traigan gloria y honra a usted. Nos ponemos en sus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, vamos entonces a iniciar la introducción de primera y segunda a los tesalonicenses. Vamos a encerrar esta introducción de ambas, para que así en los siguientes videos que estaremos subiendo, usted podrá tener cada capítulo en sí, que estaremos analizando, lo cual 5 capítulos de Primera Tesalonicenses y 3 capítulos de Segunda de Tesalonicenses, esperamos tener 8 lecciones para usted en consideración de lo que estaremos analizando. Entonces, vamos entonces a introducirnos a lo que es primera y segunda de Tesalonicenses. Amados, como usted y yo sabemos, la Escritura nos va a revelar el autor. Y sabemos que el autor es por obra, o en este caso, hecho por nuestro Dios, obra de nuestro Señor, hecho al ser humano, para así traerlo de carne y hueso, y a través de este personaje, inspirado por el aliento de nuestro Dios, por la mente de nuestro Señor, a poder traernos estas epístolas. Los pasajes, tanto como primera de Tesalonicenses, nos confirman el autor siendo Pablo, al igual que a través de la epístola y también en segunda de Tesalonicenses. Voy a leer algunos pasajes para que usted y yo podamos tener esto registrado. Primera Tesalonicenses 1 y versículo 1 dice la Reina Valera: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vemos 3 personajes mencionados ahí, pero el primero como el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 18, lee de la siguiente manera. La Reina Valera dice lo siguiente: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vemos ahí mencionado el autor de esta epístola dentro de la epístola misma. No solamente en la salutación o en el inicio, sino también en el segundo capítulo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. La Reina Valera lee de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. De igual manera, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 17, dice la Reina Valera: la salutación es de mi propia mano, de Pablo,
que es el signo en toda carta mía, así escribo. Podemos entonces deducir que no hay duda alguna de quién es el autor de estas epístolas. Podemos también deducir que este autor fue inspirado por nuestro Dios para revelarnos esta información. Entonces, pasando a eso, vamos a analizar ahora la fecha en la cual estas epístolas fueron escritas. Según vemos en la historia, tanto secular, podemos darle la fecha a estas epístolas. La mayoría de los arqueólogos, la mayoría de los eruditos, de los historiadores confirman y afirman que fue escrita allá por el 51 al 52 después de Cristo. La carta fue escrita durante el segundo viaje evangelístico y se dice que fue escrita cuando Pablo estaba en la ciudad de Corinto. Durante esa estancia que duró aproximadamente año y medio en la ciudad. Y eso nos confirma el libro de los Hechos. Lucas mismo nos habla sobre esa estancia del apóstol Pablo en lo que es Hechos capítulo 18 y versículo 11, cuando registra Lucas lo siguiente. La Reina Valera lee de la siguiente manera: y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Si usted agarra el contexto, Pablo llegó a Atenas, de ahí fue a Corinto, versículo 1 del capítulo 18 del libro de los Hechos. Y ahí se detuvo a predicar, enseñar, dado por la gran necesidad que demandaba. Y vemos, fue donde el apóstol Pablo tomó la oportunidad para escribir a los hermanos en Tesalónica. Entonces, podemos ver entonces que la fecha recalcada es del 51 al 52 después de la muerte de Cristo. También vamos a ver algo de información sobre la ciudad. Según en la ciudad, amados, de Tesalónica, podemos denotar que era parte de la región de Macedonia. Una parte norte de Grecia moderna, que viene siendo hoy en día. El apóstol Pablo había llegado a visitar en su segundo viaje misionero, y allí con sus compañeros Silas o Silvano y Timoteo llegó a establecer este ministerio. El libro de los Hechos nos registra desde el capítulo 16 hasta el capítulo 18 todo este segundo viaje misionero, donde el apóstol Pablo se fue predicando de ciudad en ciudad por segunda vez a llegar a establecer esta ahora campaña evangelística, por decirlo así, que se estaba llevando a cabo. Y Pablo iba de ciudad en ciudad, momento tras momento y ocasión tras ocasión, aprovechando para predicar el evangelio. Con sus compañeros, siendo apoyado, él pudo entonces dedicarse, entregar su servicio a Dios y hacer lo posible por llevar a cabo el establecimiento de diferentes congregaciones. Y en este caso, ¿verdad?, haber escuchado de la fe de los hermanos en Tesalónica. De igual manera, como les mencionaba, podemos analizar que dentro de este viaje misionero, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 y 2, nos registra lo siguiente. En estas ciudades de Macedonia, encontramos que también habían ciertas personas que practicaban el judaísmo. Dice el versículo 17, el capítulo 17, versículo 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarándole y exponiéndole por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Note que ahí nos deja saber de cómo llegó a Tesalónica y empieza a predicar. Recuerde que lo primero que vio fue una sinagoga, había de los judíos, aprovechó
ir y predicarles a ellos primeramente, para así aprovechar en esos días que se reunían, explicar con toda certeza quién es Jesús el Cristo. Muy importante reconocer y recordar esto. De ahí podemos ver alguna más información que podríamos analizar. Todo esto podemos ver que fue aquello compuesto de este viaje misionero por nuestro Dios. Dios abrió la puerta, Dios abrió esa oportunidad para el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 16 empezamos a ver este llamado, esta gran necesidad de que el evangelio llegara a Macedonia. Capítulo 16 del libro de los Hechos, la Reina Valera, en el versículo 8, empieza a leer de lo siguiente. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Note que Lucas registra y dice, Pablo recibió esta visión, era necesario, era vital, era importante que tomaran este viaje y fueron rumbo a Macedonia, porque la necesidad de predicar el evangelio, Dios había abierto esa oportunidad. Vemos entonces, amados, que de ahí es como empieza este viaje misionero, el segundo viaje del apóstol Pablo para ir a esa región, a Macedonia, y fue donde llegaron tanto a Corintio como a lo que es a Tesalónica. Entonces, muy importante reconocer y recordar esto. Podríamos ver también que habían algunos individuos que aceptaron el evangelio de ciertos lugares que no eran judíos, como Aristarco, según Colosenses 4, versículos 10 y 11. Dicho individuo, ¿verdad? Sabemos que algunos venían a la fe no siendo judíos. Y esperamos en Dios que así continuara a través del tiempo, dado que Dios no hace excepción de personas. El llamamiento es a todo aquel que atienda a su voz. De igual manera, podríamos seguir viendo que la fe de los hermanos en Tesalónica había llegado a ser ampliamente conocida. Quiere decir que ellos mostraron, vivieron, hablaron y continuaron exaltando el nombre de Dios y su fe hacia todos aquellos que estaban a su alrededor. Y es por eso que esta fama de ellos llegó a diferentes lugares. El apóstol Pablo, en cierta ocasión, vemos que la iglesia de Filipo llegó a apoyarle económicamente mientras él estaba en Tesalónica. Y él, a través de esa ayuda económica, pudo entonces brindarles a ellos el servicio completo. Pablo registra esto cuando escribe a los filipenses en el capítulo 4. Vemos ahí la información, capítulo 4 de Filipenses y versículo 16. La Reina Valera lee de la siguiente manera. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Quiere decir que el apóstol Pablo recuerda a los filipenses de su gran amor, afecto y también de su gran pasión por traer más almas a Cristo, que aportaron económicamente para el apóstol Pablo, así él podría predicar y dedicarse completamente al ministerio. Vemos también que algo que resalta, amados, una lección muy importante y algo que debemos de recalcar sobre los tesalonicenses es precisamente de la vida en la cual ellos abandonaron para introducirse a la vida en Cristo Jesús. Y Pablo escribe lo siguiente en la primera epístola a los tesalonicenses, versículo 9. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y no os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, ¿cómo os convertisteis? Dice, ellos hablan, ellos
explican, ellos dejan saber su gran transformación, cómo abandonaron toda aquella idolatría, todo aquello que les llegaba a afanar hasta cierto punto y completamente se deshicieron de ello, de sus corazones, y se entregaron por completo al Dios vivo. Qué maravilloso es leer esas palabras de esta iglesia en Tesalónica, de esta iglesia que llegó a causar gran impacto, de esta iglesia que llegó a ser tanto por la causa de nuestro Señor. Algo muy importante, amados, que veamos que así como ellos fueron ejemplo, vamos a hacer hincapié de esto más adelante, ellos también pudieron persuadir a otros y también ser recordados de esta gran obra. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, explica lo siguiente sobre aquellos hermanos en Macedonia, y aquí incluye pluralmente a las iglesias de esa región, lo cual involucraría también a los tesalonicenses. Note lo que dice la Reina Valera en 2 de Corintios capítulo 8, del 1 en adelante, lee de la siguiente manera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Note, amados, entonces, de cómo el apóstol Pablo trae a mente de los Corintios, de cómo las iglesias de Macedonia, Acaya, Macedonia, toda esa región, Tesalónica, esas ciudades que fueron impactadas, que amaron el evangelio y que estuvieron dispuestos a despojarse de ellos mismos y de lo que ellos poseían. Una actitud muy, muy servicial y una gran pasión por las almas. Amados, es importante reconocer y recordar esta información de esta congregación en Tesalónica. ¿Cuál es el tema central entonces de la primera y la segunda epístola? Realmente la segunda es continuación de la primera y podríamos analizar el por qué. El tema central que le vamos a dar a la primera epístola a los tesalonicenses es: prepárate para la segunda venida de Cristo. Muy importante reconocer esto. El tema central es: prepárate para la segunda venida de Cristo. Esa es primera de Tesalonicenses. ¿Cuál es la segunda de Tesalonicenses? La segunda de Tesalonicenses es algo más directo. Tanto a que Cristo viene en la primera, la continuación es: prepárate para el juicio. Note, muy importante reconocer esto. Prepárate para la segunda venida de Cristo, primera de Tesalonicenses. ¿Por qué? Prepárate para el juicio. Segunda de Tesalonicenses. La continuación es la misma. El mensaje se va a entrelazar. Y vamos a ver ahorita. Déjame menciono el propósito de la carta. Y aquí voy a elaborar un poquito más. Pablo deseaba animar a los hermanos de Tesalónica, dado que ellos estaban experimentando persecución, y les quiere recordar de su gran fe, también del gran deseo que Pablo tenía de ir a verlos. Sabía que algunos de los cristianos habían dejado de trabajar, habían concluido, amados, que el día del Señor se iba a acercar, por consiguiente no era necesario trabajar. El apóstol Pablo tiene que amonestarles en cuanto a esto. Pablo entonces les va a explicar también y les va a hacer hincapié
del regreso de Cristo Jesús, y al final de cada capítulo de Primera Tesalonicenses, Pablo hace alusión a la segunda venida de Cristo. Es muy importante que los hermanos en Tesalónica fueran exhortados, amonestados, a que continuaran manteniéndose en esa gran unidad, luchando por la obra de nuestro Dios, manteniendo la fe aún a pesar de las dificultades. El propósito de la Primera Tesalonicenses se encierra en esos pensamientos. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo reconoce que la motivación debe de continuar. Toma entonces ahora para hablar de Tesalónica y exaltar su gran ejemplo que ella es por segunda vez, de la fe que tiene, y también para recordarles del juicio, lo cual ellos, siendo que estaban sufriendo, perseveraban aún en medio de ese sufrimiento. Pablo entonces habla que es justo delante de Dios dar retribución a los que os atribulan. Muy importante que recordaran esto, muy importante que estuvieran conscientes que Dios se va a encargar de juzgar. Entonces, recordando el tema central de Segunda Tesalonicenses, prepárate para el juicio. Podemos observar entonces que continúa para exhortarles a que continúen en la enseñanza que ya se les impartió, que estuvieran conscientes que había enseñanza que estaba aludiendo a la segunda venida de Cristo y estaba causando gran confusión. He ahí el capítulo 2 donde habla del hombre de pecado, que aún hasta hoy en día para muchos causa confusión. Espero que a través de estos cursos usted y yo podamos llegar a una conclusión sana, bíblica, en la cual Dios nos va a instruir. De igual pasa el apóstol Pablo, después de exhortarles a que continúen en la enseñanza, les pasa a recordar: Dios te va a juzgar por lo que haces. Mantente firme, adelante, trabajando. Pensemos en esto, amados. Estas cartas son grandemente necesitadas en nuestros días. Vamos a ver algunas palabras claves de las epístolas. En la primera, podemos analizar que la frase clave o palabra clave habla de la segunda venida de Cristo. Simple y sencillamente lo encontramos en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículos 16 al 18, capítulo 5, versículo 1 y 2 y el versículo 23. La venida de Cristo está enfatizada y es por eso que el cristiano creyente en Tesalónica, como hoy, tiene que estar preparado para la segunda venida de Cristo. En la segunda epístola encontramos frases claves, empezando con el capítulo 1 y versículo 5, donde habla del justo juicio de Dios. Es precisamente todo el desarrollo de esa epístola. El justo juicio de Dios viene. Prepárate. En el capítulo 1, versículo 11, encontramos esta frase: obra de fe, lo cual implica que la obra de fe debe de continuar o estar. Eso es algo muy importante y hace el contraste con obra de Satanás. Capítulo 2, versículo 9. O estás en obra de fe, obrando por fe, o estás obrando por el enemigo. Muy importante ver que este contraste ya lo hizo en el capítulo 1. Aquellos que son atribulados y aquellos que os atribulan. Aquellos que no obedecen y niegan al Señor y aquellos que sí lo han obedecido. Y el fin de cada uno es diferente. Pero luego usa en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses una palabra en diferentes modos. Por ejemplo, primeramente lo hace plural, trabajemos o trabajamos, mejor dicho. Luego va y dice trabajar. Y luego continúa diciendo trabajando.
Esta frase se encuentra en el capítulo 3, empezando el versículo 8 hasta el versículo 12. Muy importante recordar, antes de finalizar la epístola, continúen trabajando, no desmayen, no se desanimen, sigan adelante. Versículos claves que nos pueden dar las epístolas. Primera epístola a los tesalonicenses, empezando del capítulo 3, versículos 12 y 13, son los versículos claves. La Reina Valera lee de la siguiente manera: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y luego, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él, Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy importante recordar la segunda venida de Cristo. Alentarnos, seguir adelante, trabajando, siendo ejemplo en la obra de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses, los versículos claves radican del versículo 6 hasta el versículo 10 del primer capítulo, lo cual la Reina Valera lee de la siguiente manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo en los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pasajes claves. Recuerda, prepárate, el juicio viene. ¿Cuáles son los bosquejos que podríamos ver rápidamente? Podemos ver entonces dos bosquejos en Primera de Tesalonicenses. Bosquejo número 1 lleva el título para la epístola de El regreso del Señor. Vamos a ver 5 puntos, uno en cada capítulo. El regreso del Señor brinda esperanza. El regreso del Señor brinda motivación. El regreso del Señor brinda consolación. El regreso del Señor brinda perspectiva. Y el regreso del Señor brinda propósito. Muy hermoso, un bosquejo simple y sencillo, uno de cada capítulo. Ahí le va el segundo bosquejo. Una iglesia ejemplar. Estos puntos son todos con la letra R. 5. Número 1. Una iglesia ejemplar es reconocida o se reconoce. Una iglesia ejemplar se reanima porque debe de continuar llevando a cabo. Una iglesia ejemplar es recordada, traída a memoria en las oraciones por todo el arduo trabajo y el ejemplo que hace. Una iglesia ejemplar se recomienda, quiere decir, se vuelve a dar el ánimo, se vuelve a dar la exhortación una vez más o la encomienda. Y número 5, una iglesia ejemplar se refuerza. Es muy importante que se siga enfatizando y diciendo de esa congregación que está haciendo el trabajo, que está haciendo la obra de Dios, que se siga animando para que pueda continuar
en ese trabajo. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver dos bosquejos. Número 1, el justo juicio de Dios. Bajo ese tema, el justo juicio de Dios. 3 puntos, 3 capítulos. El justo juicio de Dios no hace excepción de personas. Si usted y yo no hacemos la excepción en esta sociedad, vamos a ser excluidos. Es muy importante reconocer el justo juicio de Dios y la excepción. El justo juicio de Dios y la explicación entre la diferencia de las enseñanzas de los hombres y la enseñanza de Dios. Capítulo 2 y capítulo 3, el justo juicio de Dios y la exhortación. Tenemos que ser exhortados a continuar trabajando, viendo y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Segundo bosquejo, bajo el tema, los que son dignos del reino de Dios. Los que son dignos del reino de Dios. 3 puntos. Los que son dignos del reino de Dios resisten, se mantienen firmes y continúan perseverando. Los que son dignos del reino de Dios se deben reconocer. Mirar entre vosotros, reconocer a aquellos que os trabajan. Muy importante ser reconocido cuando uno es digno del reino de Dios. Los que son dignos del reino de Dios se reforzan, se fortalecen, se vuelven a dar más aliento para que continúen. Amados, yo espero que esta información le ayude mientras analizamos el resto de estas epístolas para poder ver de cómo y qué tan maravilloso mensaje tienen para usted y para mí. Su servidor Rogelio Medina se despide dándole las gracias a cada uno de ustedes por su atención, por su amor, también por las oraciones y por su deseo de seguir conociendo y creciendo en conocimiento. Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta la próxima lección. Su servidor Rogelio Medina se despide de ustedes.